Muy buenos días, jóvenes de segundo semestre. Bienvenidos a su clase de ética. El tema que hemos estado tratando en esta unidad se refiere a las situaciones de estudio propias de la bioética. Hoy vamos a hablar acerca de la reproducción asistida, así como del tráfico de órganos y tejidos. La reproducción asistida se define como las técnicas y tratamientos médicos que se emplean para facilitar un embarazo. Es posible que algunas parejas tengan dificultad para lograr de forma natural el embarazo, entonces se dice que tienen problemas de fertilidad. Según el autor, se estima que entre el 10 y el 15% de las parejas en edad reproductiva pueden tener estas dificultades para lograr un embarazo exitoso. En ocasiones, porque los problemas son en el útero, en la ovulación o en el esperma, y en algunas circunstancias o situaciones suelen ser factores conjuntos. Este tema entonces resulta ser de ámbito de estudio para la bioética, ya que mediante estas técnicas se dan margen a la manipulación genética del embrión. Y los que no están de acuerdo, los detractores de estas técnicas, consideran que al realizarlas se desintegran dos dimensiones del ser humano. Estas dos dimensiones sería el cuerpo y el espíritu, dejando entonces entrever al humano en una sola dimensión, la biológica. Los tratamientos de fertilidad más usados son la inseminación artificial y la fecundación in vitro. La inseminación artificial. Este es un tratamiento donde el médico introduce los espermatozoides dentro del útero de la mujer lo más cercano posible. Este tipo de tratamiento se puede hacer con el semen de la pareja, aunque también es posible contar con el semen de algún donante, lo que abre entonces diversas alternativas para parejas homoparentales, es decir, personas solteras, ya que pues, sería una forma de tener un descendiente. La fecundación in vitro, o FIV por sus siglas. Esta es una técnica que permite ayudar a las parejas y mujeres a lograr quedar embarazadas. Este es un tratamiento en el cual se extraen los óvulos de la mujer y una vez en el laboratorio son fecundados por los espermatozoides masculinos. Posteriormente, cuando se ha observado una buena evaluación del saco gestional, es implantado dentro del útero a fin de concebir un embarazo. Obviamente esto ya es una manipulación externa y posteriormente es inoculado en la mujer. Ahora vamos a hablar acerca de los trasplantes de órganos y tejidos. Se define como el procedimiento por el cual se implanta un órgano o tejido procedente de un donante a un receptor. Existen dos grandes grupos. Los trasplantes de órganos, como son riñón, hígado, pulmones, páncreas, córneas, corazón, huesos, tubo digestivo, etc. Y los trasplantes de tejidos, como puede ser la médula ósea, células endocrinas o madres como le llaman. Mientras que los primeros precisan la intervención quirúrgica compleja, procediendo a los empalmes vasculares y de conjuntos excretores, entre otras estructuras. En el caso de los tejidos, el procedimiento es mucho más simple, ya que se inyecta las células suspendidas
tanto en la médula ósea, ¿sí?, o en el torrente sanguíneo, y se deja que éstas se implanten en los lugares de su destino. Entonces se habla de trasplante cuando el órgano procede de otro individuo de la misma especie. También se habla de autotrasplante cuando procede del mismo paciente. Y hablamos de xenotrasplante, es con X, cuando procede de un animal de otra especie. Uno de los principales problemas que conlleva un trasplante es el control de los mecanismos de rechazo. Con esta finalidad se estudian los sistemas de histocompatibilidad tanto del donante como del receptor para que estos sean los más compatibles posible. También se disponen de fármacos inmunosupresores que van a ayudar a controlar las reacciones de rechazo. Entonces, en el trasplante vamos a también a diferenciar que existen de un donador vivo o de un donador cadavérico. Del donador vivo se pueden trasplantar la médula ósea, el pulmón, el riñón, segmentos del hígado, que generalmente lo donan los padres a los hijos, del páncreas, de la sangre, del cordón umbilical, de la sangre de huesos, entre otros, obviamente. Y del donador cadavérico, es decir, de una persona que haya fallecido, pues se puede trasplantar córneas, cartílagos, el corazón, los pulmones, la piel, riñones, las venas, el hueso, el páncreas, los intestinos, el hígado, en fin. El caso es que la bioética tiene que regular todo esto para que obviamente se pueda alargar o tener mejor calidad de vida de las personas receptoras. Pero existe un problema, como siempre. Existe el tráfico de órganos y tejidos. Una de las implicaciones más graves de la donación de órganos y tejidos, tristemente, es el tráfico de órganos para trasplantes. Hablamos del tráfico clandestino en el que muchas veces la voluntad del donante no es tomada en cuenta o obviamente accede por cuestiones económicas y no cumplen con las normas establecidas en la ley para realizarlos. Este es un problema de carácter mundial que por supuesto los gobiernos de distintos países, incluido México obviamente, van a negar que exista dicho tráfico. Además de realizarse esta actividad a cambio de dinero, también existen grupos delictivos dedicados al negocio de la donación forzosa, mediante el secuestro de niños y jóvenes para satisfacer la demanda de órganos en el mercado negro. Entonces, una de las medidas que están tomando los gobiernos, entre ellos nuestro país, para disminuir este tipo de delito, es precisamente motivar y proteger la donación de órganos y tejidos, y se refiere a todos los mexicanos, dirían, y mexicanas, mayores de 18 años, se van a convertir tácitamente en potenciales donadores de sus órganos, a no ser que manifiesten su voluntad de no serlo por alguna de las formas legalmente establecidas. Es decir, se establece en la ley que las personas mayores de edad en automático tendrán que donar sus órganos en caso de que se les declare la muerte y estos puedan ser utilizados. Lo anterior a menos que en vida hayan dejado voluntad expresa, es decir, por escrito, de no ser donadores. Entonces, ya para terminar, habrá consentimiento presunto del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes. Se indica en la reforma que está en la Cámara de Senadores, en el caso de no desear ser donador, se debe redactar un documento y firmarlo
expresando su negativa de no ser donante. Con esto hemos terminado esta clase. Gracias por su atención. No olviden enviar sus evidencias. Que tengan excelente Semana Santa. Quédense en casa. Cuídense mucho.